Hola, ¿cómo están amigos de SEMA Conecta? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción del UPC. En esta oportunidad tenemos a su ingeniero favorito, al ingeniero Ronaldo Flores, que nos va a explicar sobre los mitos que hay en la ingeniería civil y todo lo vamos a conversar y vamos a debatir un poco sobre estos mitos que persisten y también que muchas personas creen que solamente la ingeniería civil es construir. Así que bienvenido a un nuevo episodio más. El ingeniero es experto en costos y presupuestos, ha sido residente de obras y todavía es residente de obras de muchos proyectos tales como salud, vivienda, educación. También ha trabajado en residenciales y también en universidades. Así que tiene mucha experiencia en todo lo que es control, procesos. Además, maneja la metodología Lean Construction, también lo que son los mecanismos de costos y presupuestos y también las planner. Así que, ingeniero, bienvenido a este episodio del podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer siempre estar aquí pues con ustedes y presto pues para cualquier pregunta y cualquier inquietud que tengan. Claro, ahora vamos a debatir, ingeniero, sobre los temas que muchos de nuestros seguidores nos han preguntado de los mitos de la ingeniería civil. Primero, ¿la ingeniería civil es solamente construir? Ah, wow. No, 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 nada que ver. La ingeniería civil es una carrera bien amplia, ¿no? Es Ujú. más, a mí lo primero que me dijeron, bueno, mi hermano mayor, que es ingeniero civil también de la uni, él me dijo algo que me marcó para siempre cuando yo tenía 6 años, ¿no? El ingeniero es un solucionador de cosas, ¿no? O sea, el ingeniero está para solucionar. Él me decía, porque yo tenía esa idea de chiquito, decía, el arquitecto es el jefe del ingeniero, ¿no? Su jefe, él le manda. Decía, no, 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 son roles completamente diferentes, ¿no? Pero sí, ten en cuenta que el arquitecto puede diseñar cualquier cosa puede diseñar y nosotros tenemos que ejecutarlo. A lo que él alucine, a lo que él sueñe, nosotros tenemos que hacerlo. Así que yo desde siempre he sabido que la ingeniería civil pues es una carrera bien amplia, ¿no? O sea, no solamente abarca edificaciones. Nosotros pensamos eso, ¿no? Pero no es así. La carrera abarca también temas, imagínense, de carreteras, obras de saneamiento público, colocar agua y desagüe, obras, en lo que es, no solamente infraestructuras de casas, ¿no? Sino también se hacen colegios, postas médicas, también hace obras en madera, obras en metal. En sí la carrera es bien amplia, tiene un tal abanico de oportunidades y sectores tan amplios que, bueno, es bonita, ¿no? Por eso es que cuando uno estudia ingeniería civil, pues ahí está, cuando está en el 10.º siglo, ahí está donde uno comienza a ver, ¿no? En qué parte yo quiero meterme, a qué especialidad quiero ir, ¿no? Así que chicos, no crean que solamente es edificación, es una parte nada más. Yo, por ejemplo, me he dedicado a edificaciones, pero tuve la oportunidad también de asistir como supervisor de obras en lo que son obras, por ejemplo, de bocatomas, de canales de irrigación, ¿no? Así que algo diferente a lo que me ha abarcado ahora, ¿no? Pero en sí, la carrera es increíble, o sea, es muy, muy bonita. Y, por ejemplo, ingeniero, ¿hay algo que usted nunca se imaginó hacer como ingeniero civil, pero lo hizo? Por ejemplo, en la universidad no nos enseñan sobre tema de administración de empresas y algunos ingenieros civiles terminan como gerentes generales de constructoras. ¿Algo así le pasó a usted? Claro que sí. Alguna vez te comenté que yo en la universidad estaba muy abocado a lo que es estructuras, ¿no? Me gustaba Ah, mucho, o sea, el tema de diseño de estructuras. Pero cuando salí y vi en nuestra realidad, veo que en el plano o en lo que es este sector de lo que es la gestión de proyectos es algo que no está, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? No está muy establecido, ¿no? Así que ujú. perdemos mucho en eso. Así que ahí pues uno tiene que saber mucho de contratos, tiene que saber mucho de gestión del personal, tiene que saber mucho de riesgos, o sea, cosas que nosotros no, y al menos personalmente yo no hemos visto en la universidad. Tenemos que estudiar algo más, una especialización, depende de un diplomado, para ver, ¿no? Porque la carrera es tan amplia, como te digo, que uno es medio abogado ahí, ¿no? Porque tiene que ver a veces, es más, ¿no? O sea, hasta tratante. Por ejemplo, a veces vienen los vecinos, tienes que discutir con los vecinos, no discutir, ¿no? Sino llegar a un acuerdo, convencerlo de que pues deje de trabajar, ¿no? A veces viene la municipalidad, a veces cuando hace los trámites municipales, que es todo un rollo, eso es todo un tema, ¿no? Así que siempre, siempre esta carrera sorprende. Yo cada vez que tengo que hacer un proyecto nuevo, Ujú. algo diferente siempre pasa. Así que no, de verdad que no es lo que nos dice la carrera. Será un 10%, el 90% ya te sorprende la carrera en sí.
Wow, ingeniero, esa carrera es bastante amplia y a veces pensamos que los ingenieros civiles estamos aprendiendo también contabilidad, costos y presupuestos, economía, finanzas, porque tenemos que, cuando el presupuesto está como que dicen así con la aguja al cuello, tenemos que ver cómo ver los recursos para que Así la es. obra se termine y bien terminada con todos los estándares y sobre todo con la calidad que nos piden. Así que una pregunta que muchas personas quieren construir su casa, van a hacer su primera casa, su primera construcción, pero nos dice, este mito es muy como que recurrente. Después de vaciar una losa de concreto, ¿es correcto echarle agua con cemento para evitar grietas? Mira, este es uno de los mitos que yo aprendí muy chiquito, porque alguna vez también comenté que mi papá fue maestro de obras, entonces muchas veces sí lo vi, que hacía techos y al día siguiente le echaba agua con cemento, o sea, mezclaba en un balde cemento y lo echaba, ¿no? Entonces yo preguntaba por qué. Y me dice, Ya. bueno, ese es para tapar las fisuras, ¿no? Que aparecen ahí, ¿no? Y bueno, yo dentro de mi concepto decía, pues tiene razón, ¿no? Con el tiempo, ya en la profesión o ya conversando en la etapa universitaria con varios ingenieros, profesionales, colegas, incluso mismos alumnos que en ese tiempo comenzamos ya a investigar acerca de esto, ¿no? Me di cuenta que no, o sea, no es exactamente esto lo que dice, ¿no? Este es un mito que ocurre porque al día siguiente normalmente cuando uno ve fisuras, o sea, un propietario ve fisuras piensa que su casa se va a caer, ¿no? Él no tiene claro este tema de la contracción de concreto, ¿no? Así que una fisurita, no, ya mi casa se destruye. Entonces, ¿qué hacen los maestros normalmente? Tapan, ¿no? Es como si tú pintaras esto, ¿no? O sea, tú ves, porque siempre van a aparecer pequeñas fisuras y tapas y cubres esto, ¿no? Lo que pasa es que aquí no tenemos bien claro el concepto de curado de las edificaciones, ¿no? Nosotros cuando hacemos concreto, tenemos que curar. Curar quiere decir humedecer para que no pierda pues humedad interna el concreto. O sea, el concreto a través de una serie de efectos químicos, tanto la arena gruesa, la piedra, el cemento, comienzan ahí pues a mezclarse internamente, ¿no? Pero esto no es automático, ¿no? Sino esto tiene todo un proceso. Imagínate que dentro de esto, de lo que se está formando esta mezcla, todavía hay cositas que no se han mezclado, pero por los factores externos como el clima, de repente el sol, hace que el agua se evapore. Entonces hay cosas que adentro no terminan de mezclarse. Entonces nosotros ¿para qué curamos? Le echamos agua, ¿no? ¿Para qué le echamos agua? Para que el agua que está adentro no se evapore. Y siga con sus efectos químicos, ¿no? Con sus mezclas y todo esto. Mientras que afuera el agua sigue hidratando, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener presente esto, que ya como ingenieros tenemos que descartar algunos mitos, ¿no? O sea, hacer entender esto al personal, a la gente, al mismo propietario para hacer entender, porque créeme, Camila, que a veces se pierde 5 6 7 10 imagínate una casa de 4 pisos, ¿cuántas bolsas de cemento estás perdiendo ahí, no? Y al precio que está, y es un gasto innecesario que tal vez sí lo vamos a necesitar en algún momento, ¿no? Pero este es un mito bien recurrente. Los jóvenes cuando salgan van a escuchar a su maestro decir, ingeniero, ¿usted qué sabe, no? Esto lo hemos hecho desde siempre y esto es así, ¿no? Usted es chiquillo, cachimbo, recién sale, es nuevo, novato, pero no, usted más que nada, siempre, acuérdense algo, chicos, que la experiencia jamás sustituye el conocimiento, ¿no? La experiencia es muy buena, sí, pero el conocimiento es lo que nosotros sabemos y el conocimiento es el conocimiento, o sea, siempre tenemos que aplicarlo, respetando la experiencia depende del maestro, ¿no? Pero ese ya es un mito, recuerden eso, es un mito, nada que le echemos agua con cemento, no, usted como profesional ya no. Ya saben, chicos, echarle agua con cemento a su losa para evitar fisuras es un mito que no deben hacer, ni siquiera de chiste si el maestro les dice, he construido 300 casas y le he echado agua con cemento. Ustedes no le echen agua con cemento, tienen que respetar el curado del concreto. Y además, chicos, no se olviden de suscribirse y darle like y comentar al este video, porque así se enterarán de nuevas novedades y todo lo que van a aprender en este podcast de SEMA Conecta. Así, el siguiente mito es muy recurrente en las personas que recién están construyendo, pero que quieren que su casa sea súper segura, resistente y que no lo tumbe ningún sismo, ningún terremoto. Si le pongo más acero a mi estructura, si me corresponde un acero de 3/4, pero yo le pongo todo de 1 pulgada o 1,5 pulgadas, ¿es más segura mi casa? Este es otro mito que también me ha tocado conversar y discutir mucho con los propietarios, ¿no? Siempre tenemos arraigado esto de aquí, de que mientras nosotros, digamos, ponemos fierro más grueso, es más fuerte la casa, no se nos va a caer, ¿no? Ujú. Incluso muchos propietarios y muchos maestros, ¿no? Osadamente ven los planos y en lugares donde de repente albañilería confinada,
ven columnas de 3 octavos, ¿no? Dicen, oh, estos ingenieros no saben nada, ¿cómo va a poner 3 octavos? Tenía que poner media, 5 octavos, ¿no? ¿Y qué hace el propietario? El propietario siempre, pues, ¿no? Jala para, no sé por qué, pero siempre el propietario jala para el maestro. Así que dice, ingeniero, yo le voy a poner 5 octavos. Y cuando tú dices, pero no es necesario, no, sí, 5 octavos. Y créemelo, Camila, que estos gastos que se hace al incurrir en dimensiones más grandes de fierro, pues es abismal ahorita con lo caro que está el fierro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cuando construimos, Camila, nosotros construimos en base a un plano que ya lo hizo un proyectista, ¿no? Un proyecto estructural ya que se ¿Mm? dedica a años a esto, que ya ha estudiado cuáles son los efectos y las causas de los sismos, cómo afectan a las estructuras, ¿no? Entonces ellos al hacer un diseño ya incluso con programas computacionales ya de última generación, ¿no? Ellos ya lo han visto de mil formas, entonces ya saben qué tipo de fierro esto se basa en una cuantía de fierro que tiene que ir por cierta área de concreto. Entonces nosotros tenemos que hacer caso a lo que nos dice el plano porque ya lo pasó un profesional, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los defectos de poner mucho fierro, ¿no? Son bastantes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú mientras más fierro pongas, vas a tener una mayor densidad de acero en, digamos, una sección de columna. Y cuando tú eches de concreto, a veces esto evita que el concreto fluya adecuadamente, ¿no? A veces se traba. Cosa que cuando tú desencofras tu columna, ya se ve un montón de cangrejeras, ¿no? Desde que aparece eso, ya tu resistencia ya se mermó. O sea, ya es complicado. Así tú lo hagas una reparación estructural, tendrías que hacerla bien, sesudamente, para que te vaya bien, ¿no? Otra cosa, tú cuando pones mucho fierro pierdes recubrimiento a veces y la columna tiene que tener cierto recubrimiento porque es de concreto para que embeba todo el fierro, no quede expuesto nunca porque basta que te quede expuesto un poquito de fierro, ya en sí ya la estructura comienza a dañarse, entra algo de oxígeno y ya internamente comienza a oxidarse el fierro, ¿no? La principal razón también es que nosotros incurrimos en una falla frágil, ¿no? Nosotros cuando diseñamos, seguramente muchos ya lo saben o lo van a ver, cuando diseñamos de una forma balanceada, ¿no? O sea, tenemos que saber que tiene que actuar de la misma forma el concreto con el acero, ¿no? ¿Qué pasa? Que la verdad es que nosotros tenemos que hacer que primero falle el acero. Porque imagínense usted una viga, ¿no? Una viga que está dentro de su casa. Entonces, cuando ustedes ven que la viga comienza a flexionarse, y hablamos de un sismo, ¿no? Entonces, a usted le va a dar tiempo de salir, correr de ahí, ¿no? Porque está viendo que ya hay cierta deformación. Pero imagínense que tenga tanto fierro, pero tanto fierro que su viga va a estar así, pues, no rígida, no se va a mover. Y esto es como, imagínense un vidrio, ¿no? Un vidrio, una regla, cuando esté bien, la pueden doblar, ¿cierto? La regla la dobla, esa es la falla, perdón, la falla dúctil, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros, ese es dúctil, eso se puede mover la edificación. Pero cuando tiene tanto fierro se hace frágil. Quiere decir como un vidrio. Ustedes traten de partir un vidrio, no pueden, ¿no? Hasta que un momento, ¡plum!, se rompe de frente. Entonces así sería una edificación con tanto fierro. El sismo viene, usted dice, no le pasa nada, chévere mi edificación. Pero de un momento a otro, ¡plum!, se rompe. No nos da ni un aviso. Entonces ese es un concepto, claro que seguramente muchos lo van a ver en la universidad o ya lo vieron. Pero nosotros tenemos que diseñar un momento en que sea un balance entre el concreto y el acero. No es que le metamos más, ¿no? Sino eso es lo exacto. Es como una receta, un poquito de sal y punto. Más de eso se hace salado. Exactamente, es muy importante, chicos, ese tema de no colocarle más acero de lo que necesita nuestra edificación, ya que como dice el ingeniero, cuando nosotros diseñamos con un tipo de acero determinado, ya sea, por ejemplo, 5 octavos, media, o por ejemplo, le vamos a colocar esos tipos de acero, nosotros diseñamos con un diseño para que falle dúctilmente, o sea, que nos avise que se agriete el concreto antes de que colapse. Entonces, cuando ya está fallando poco a poco, las personas, si hay en caso de un sismo, pueden salir corriendo y la edificación no va a colapsar del todo. Pero si nosotros colocamos acero de 1 pulgada a toda nuestra casa y le ponemos 10 barras a una columna, va a fallar sin avisarnos. O sea, repentinamente se va a desplomar nuestra casa y al final nosotros no vamos a tener tiempo de evacuar. Entonces, por eso es muy importante no colocar el acero excesivo solamente porque tenemos dinero y decimos tenemos dinero y hacemos todo lo que queremos. Así que personas que escuchen este podcast y que quieran construir su casa o están construyendo su casa, es muy importante entender que si tenemos más dinero no significa que le vamos a colocar más acero y nuestra casa va a ser más segura. Ese es otro mito que ya desmentimos en este podcast. Y el tercer mito, el concreto puede usarse muchas veces horas después de salir de planta. Por ejemplo, si estamos en pleno almuerzo y le viene
la máquina que tiene el concreto a nuestra hora y le decimos, señor, espere un ratito porque están todos almorzando, lo llena después. ¿Pasa algo con el concreto? ¿Se deteriora, pierde su resistencia o lo podemos usar normalmente? Es otro mito. Y es una pelea constante a veces con los maestros, con los trabajadores, ¿no? Ellos piensan que el concreto viene y puede esperar, ¿no? Y si comienza a endurecerse, ¿qué le hacen? Le echan agua, ¿no? Entonces, esto no debe hacer. ¿Qué pasa? Que el concreto está diseñado con ciertas características. Y el concreto de vida, más o menos antes comienza a endurecerse, puede tener pues de 90 minutos, de repente puede tener 2 horas máximo desde que viene el mixer, o sea, el mixer que nos trae concreto, tenemos un par de horitas nosotros para poder colocarle. ¿Por qué? Porque después esto comienza a fraguarse, ¿no? Empieza a endurecerse. Y no hay forma de colocarlo, ¿no? El concreto viene de una forma trabajable, según el SLAM que nosotros le pidamos, que es trabajable, puede ser de 4 pulgadas, 6 pulgadas, pero podemos colocarlo. Cuando pase este tiempo, ya no podemos colocarlo. Y no es que yo alegremente le meta agua, porque nosotros sabemos que por la relación agua-cemento, mientras más agua tiene el cemento, pierde resistencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener presente esto, o sea, nosotros tenemos que controlar el concreto, entonces tenemos que tener todo el encofrado, en los lugares que vamos a vaciar listos, o sea, no pidamos concreto en cualquier momento y ni tampoco incurramos esta mala práctica de echarle agua, ¿no? Ahora, es cierto que las empresas de concreto premezclado, que ahora se utiliza bastante, pueden adicionarle cierta cantidad de agua, pero un agua aditivada, ¿no? Un agua que ya tiene ciertas características para que pueda un poco más resistir el concreto, o sea, hacerlo más trabajable, ¿no? Pero se echa cierta cantidad, no es que se echa cada rato, ¿no? Hay obras en que el concreto y su mixer lo tienen afuera 3 4 horas, y esto hace que ya tu concreto colocado ya no tenga la misma resistencia. Tú piste 210, ya por tema de fragua y colocado y retemplado que le echas agua, esto ya no va a llegar a 210, depende de 175. Entonces tu estructura ya no va a tener la misma resistencia a la que fue diseñada. Entonces nosotros, o sea, en la etapa constructiva tenemos que estar bien correctos, que antes de pedir el concreto tenemos que saber a qué hora vamos a colocar, en qué momento, qué cantidad, tener todo listo, las pruebas de calidad que se van a ejecutar, porque ese es un mito, no tenemos que hacer espera concreto, o sea, tenemos que colocarlo dentro del rango que nos dan, ¿no? De 90 más o menos, 20 a 120 minutos, ¿no? Ese es el tiempo prudente y máximo que tengamos para un concreto premezclado. Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué hacer cuando las personas están almorzando o están haciendo otra actividad y justo llega el mixer? O sea, ¿usted cómo lo maneja en sus obras? Mira, normalmente cuando hay vaciados, Ujú. los vaciados se hacen. Hay dos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a ver que tu bomba, cuando la trae, tiene dos turnos. Y la bomba es la que impulsa, pues, el mixer que viene, se coloca, que nos da el concreto, lo vacía la bomba, y la bomba es la que la coloca, ¿no? A través de tuberías o a través de. Hay plumas, ¿no? Que es como una mano, una manga que va a impulsar el concreto. Ahora, nosotros, si es que nos llega a pasar de que, por ejemplo, digamos que vino a las 11 y tenemos que llenarlo hasta las 12 o la 1 y nuevamente en construcción se come a las 12, nosotros tenemos que tener personal ya que tiene que estar designado a no parar el vacío de concreto, ¿no? O sea, hay un personal que está ahí vaciando mientras tal vez otro personal come y hacen cambio de turno, ¿no? Pero en sí el concreto no debe parar, el vaciado debe continuar, es un trabajo continuo de concreto, porque si nosotros paramos eso es imposible, ¿no? ¿Tú has visto esto digamos, cuando hace la autoconstrucción, de repente has escuchado, cuando ellos hacen sus techos, sus losas aligeradas, primero llenan las viguetas, ¿ah? Las viguetas las llenan, toditita, todas las viguetas las llenan, ¿no? Después que dicen, señora, comida, señora, deme nuestra cerveza, ¿no? 1 o 2 horas parado concreto. Has llenado la vigueta y después ya cuando toman todo esto, recién colocan la losita de 5 centímetros, ¿no? Ya, ¿qué hiciste? Juntaste una junta fría y ese techo, y ya, increíblemente disminuyó su resistencia, ¿no? Todavía se sigue estilando la autoconstrucción, ¿ah? Pero es algo que ya sabemos que está mal. Nosotros tenemos que tener continuidad en concreto. Hasta que terminemos no podemos parar. Eso es muy cierto porque en nuestro país lamentablemente tenemos más del 70% de construcciones informales y este podcast busca también un poco dar a conocer todos los mitos de construcción formal y cómo mejorar nuestra construcción en nuestra casa. Si es que no tenemos
un ingeniero cerca, si no tenemos un arquitecto cerca que nos pueda orientar, por favor, este podcast es súper esencial, así que compártanlo con todos sus amigos, conocidos, para que puedan aprender más sobre la construcción formal y sobre todo para fomentar buenas prácticas en la construcción. Muchas veces dicen los maestros que colocándole más tarrajeo a nuestro muro es más resistente. ¿Esto es un mito, una realidad? ¿Es verdad o es falso? No, también es falso. O sea, el tarjeo, su finalidad es solamente que pues le dé estética al muro, ¿no? Que sea parejito. Una vez que hemos colocado nuestros ladrillitos, esto hace que esté parejito. ¿Para qué? Para recibir nuestra pintura y lo que queramos acabarlo, ¿no? No forma parte de un esquema estructural, o sea, no es como tal vez hasta un ladrillo, ¿no? Que forma, cuando es confinado, forma pues una parte de una estructura. Pero esto no, solamente es algo estético que se va a llevar a cabo para que todo esté parejito, ¿no? Ahora, no es que yo vea mi muro y diga voy a trajerle 5 centímetros de espesor para que sea más fuerte mi estructura, eso es falso, ¿no? Más bien le das más peso. Y cuando tú tarjeas, normalmente debe ser de 1,5 centímetros a 2 centímetros de espesor de tarjeo, nada más. Porque mientras más grueso lo hagas, esto va a caerse, ¿no? Va a fisurarse. Entonces nosotros no podemos hacerlo así de esa forma. En la norma no nos dice exactamente algo de esto, ¿no? Pero ya por las buenas prácticas, tal vez en SICO, tal vez CAPECO, en publicaciones, ¿no? En artículos nos dicen esta definición de 1,5 centímetros a 2 centímetros, ¿no? Para exterior, de repente que hay un poquito más tenemos que tener más cuidado, podemos estar hasta 3 centímetros, ¿no? Y los cielos rasos, de repente, 1 centímetro, centímetro y medio, ¿por qué? Porque imagínate que un día colapse, no colapse de una forma tan fuerte, fue más delgadito, ¿no? El techo. Así que este es un mito, no es que nosotros digamos más grueso es mejor, ¿no? Nada que ver. Es más, o sea, hay lugares que a veces que hacen el muro está desplomado, ¿cierto? El muro, cuando hacen ladrillo, no está derechito. Entonces tú cuando tarjeas va a estar desplomado. Y tienes que llenar en algunos lugares el muro hasta 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces ahí vienen otros procesos especiales. No podemos tarjear 4 centímetros de una sola capa. De repente tenemos que hacer 2 centímetros en una forma de pañeteo, o sea, llenarlo de mezcla. De repente ponemos una mallita metálica, ¿no? Y otra vez al día siguiente, otra vez rellenarlo para adquirir los 4 centímetros, ¿no? Entonces, pero este proceso solamente es para qué? Para poder, de repente, de alguna forma, enderezar un muro que estuvo mal, ¿no? De repente, 1 o 2 centímetros desplomado, ¿no? Que ya de ahí también está perdiendo ya capacidad portante el muro, ¿no? Pero digamos, nosotros si queremos un proceso de más de 3 centímetros de tarjeo, tenemos que hacerlo ya teniendo estas alternativas. Así que este es un mito, Camila, ¿no? De ninguna forma que mientras yo más grueso hago el muro, tarjeo va a ser mejor, nada que ver. Ok, ingeniero. Y hay algunas personas que dicen, quiero mi casa ya, rapidita mi casa, por favor, ingeniero, construírmela sí o sí para hasta la próxima semana tenemos. Y solamente de una planta, pero quiero que sea fast, fast, fast. ¿Es posible construir más de 20 filas de ladrillo si voy a hacer, por ejemplo, albañilería confinada No, para mi no, o muro? sea, claro, no. Lo que pasa es que según el reglamento, la bañería, la 070, la norma, ¿Mm? nos habla que nosotros cuando hacemos aparejo de ladrillos, Ujú. nosotros tenemos que hacerlo, digamos, el trabajo diario de un operario tiene que ser hasta cierta altura, ¿no? De repente 1,20 m, 1,30 m, ¿no? Ah, Hasta esa altura tenemos que colocar el aparejo, ¿no? De repente son 10, 11, 13, depende de la altura del ladrillo que el tengas, ladrillo. filas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que entre ladrillo y ladrillo hay una junta de mortero, ¿cierto? Entonces, mientras más crece eso, si es que nosotros subimos más de, digamos, 1,20 m, 1,30 m, eso comienza a aplastarse ya. Entonces, nosotros las juntas tienen un dimensionamiento también, que es más o menos 1,2 o 1,5. Pero si hacemos mucho, mucho peso, lo va a aplastar y ya no va a ser 1,5, de repente lo va a aplastar a 0,8. Entonces, esto ya no tenga, hace que no tenga la adherencia adecuada, los muros de ladrillo, y hacen que esto de aquí pierda su resistencia y su consistencia, ¿no? Entonces nosotros no es que alegremente hagamos todo eso. Y se estila, Camilo. O sea, yo he visto obras, incluso compañeros míos, que se alegran y me dicen, mira, mi trabajador hace 1 millar de ladrillo salía, no, y mira, playa, y levanto el muro en un solo día. ¿Por qué? Porque estamos priorizando en esos tiempos que todo es rapidez, rapidez, ¿no? Presión por avanzar los trabajos. Pero nosotros no podemos, pues, descuidar esto, lo que es la calidad de la obra. La calidad siempre tiene que primar sobre todo, ¿no? No hacer cualquier cosa. Acuérdense que al final nosotros firmamos y nosotros tenemos que ver que las cosas estén bien, ¿no? Pero como te digo, ese es un mito. Medio muro de ladrillo, digamos, si mi muro es 2,40, 2,50, la mitad, 1,20 y al siguiente hago la otra la mitad, no, nada, te quitas la mitad, mitad, no, pero máximo 1,30 m a diario, en Y promedio. hablando de ladrillos, ingeniero, ¿el ladrillo más pesado siempre es el mejor?
No, nada que ver, más bien, en algunos lugares tú tienes ya cuando has diseñado tu carga muerta, ¿cierto? Y ya sabes cuál es tu peso y tu ladrillo. No es que yo venga con un ladrillo más pesado y sea mejor para nada. Lo que pasa es que aquí en Perú, por ejemplo, hay los ladrillos, digamos que son los ladrillos hechizos, ¿no? Son los artesanales, los Ujú. antiguos, que tú vas a ver muchas casas, digo, que son ladrillos, pues, gruesos, ¿no? Pero no quiere decir que mientras más grueso sea este ladrillo sea mejor. Digamos que eh, la habilidad del ladrillo, su capacidad para que resista es cuando hacemos la prueba de compresión, ¿no? Los ladrillos tipo 4 son los comunes. O sea, tú lo que colocas en todos lados es el ladrillo tipo 4. Y este ladrillo tipo 4 tiene, por ejemplo, una resistencia a la compresión de 130 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo normal, 130. Pero si tú ves el ladrillo antiguo, esos ladrillos artesanales, eso te pesa más. O sea, un ladrillo puede pesarte 2 kilos 700, ¿no? Este puede darte 3 kilos y medio. Pero por eso no es que sea pesado mejor. Más bien esto, su capacidad de rotura es de 50. Imagínate, 50 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, a diferencia de 130, que es el tipo 4, nada que ver. A estos ladrillos artesanales incluso se le dice tipo 1, ¿no? Pero no, o sea, nada que ver. O sea, mientras el ladrillo tiene que ser solamente exacto al que fue diseñado. Tú vas a ver cuando hagas edificaciones y te pongan ahí la especificación en los planos de tu ladrillo, va a decir ladrillo tipo 4 que tenga su capacidad de rotura de 130 kilogramos en promedio, ¿no? Con eso, más que suficiente. No es que yo ponga un ladrillo más pesado o mejor, nada que ver. Justo y necesario. Y, por ejemplo, a veces decimos, vamos a acelerar la obra, vamos a utilizar materiales más caros. Y los materiales más caros siempre son los más resistentes. No, no, no necesariamente, Camila. Eh, Hay una variedad de materiales, ¿no? Lo que Ujú. sí, yo creo que más que caro o no, que esté cumpliendo con las especificaciones técnicas necesarias, ¿no? Yo muchas veces he hecho demoliciones de viviendas antiguas, muchas veces, Ujú. y he visto los fierros, por ejemplo, la varilla de fierros antiguas. Y si tuviese un fierro de media antiguo con un fierro de media hora, se nota la diferencia en el diámetro, ¿no? O sea, digamos, un fierro de media antiguo es así y un fierro de media es así, no sé, bastante. Ahora yo decía, ¿pero por qué está mal, no? No, no es eso, sino que siempre hay rangos de medida. Si tú ves ahí la especificación de fierro, te dicen que el diámetro debe tener un rango, ¿no? Y mientras esté dentro de ese rango, mientras esté estipulado por normas, por lo que es el tema de la construcción, la normativa, está bien. O sea, no es que tú compres algo más caro y te va a ir mucho mejor, ¿no? Nada que ver. Tú puedes, sí, por ejemplo, que quieres instalar un enchape, hay enchapes que te cuestan 300, 500 dólares el metro cuadrado y uno que te cuesta 20 soles. Aquí estás arriesgando de repente un poco más de prestaciones que pueda tener de repente más finito, más absorbente, te puede durar más, pero no es que una casa te quede mal si pones un porcelanato de 60 soles, no versus uno de 300 dólares. Es igual en el concreto, ¿no? Mientras el concreto tenga su tipo uno, tenga piedra que esté dentro de la reglamentación, igual que la arena, no tenga nada orgánico y muchas cosas más que nos piden, que el agua esté en la misma cantidad, es muy buen concreto, ¿no? O sea, no porque yo compre, digamos, una empresa cara, de repente concreto que me cuesta 400 soles versus una que me cuesta 200, mientras ambos estén bien hechos dentro de las especificaciones, es correcto. O sea, no porque es más caro, es mejor. Y otro mito muy importante que muchas personas nos hacen es, no tengo estudios de suelo, entonces voy a utilizar una cimentación súper profunda para que mi casa no colapse y sea seguro ante un sismo y un terremoto de 9. Así que, ingeniero, la pregunta es, si hago mi cimentación más profunda, ¿es más segura? No, tampoco, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Lo que sí, partamos de que nosotros, antes de hacer una cimentación, sí deberíamos tener un estudio de suelos. Sí o sí. Números nada más, números, un estudio de suelos te cuesta, digamos, 1000 soles, ¿ya? Un números, ya. Pero si tú quieres hacer tu cimentación, de repente 5 centímetros más abajo, te va a costar 10.000 soles más. Entonces yo prefiero sacar un estudio de suelos a que meter indiscriminadamente. ¿Qué pasa? Los maestros, muchos maestros, o sea, tienen esa idea de que mientras más profunda su cimentación va a quedar mucho mejor. Y esto no es necesariamente así, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la cimentación donde nos diga el estudio de suelos. ¿El estudio de suelos qué ve? El estudio de suelos nos ve de los diferentes estratos del suelo, dónde es el lugar donde ya es material compacto, donde el material tiene una capacidad portante buena, como para que nosotros podamos soportar el peso de la estructura. Digamos, por ejemplo, en San Isidro, que tiene un buen tipo de suelos, basta que de repente hagas
1,20 m, 1,30 m de cimentación y excelente, correcto. Pero de repente vas a Villa María, San Juan, a Chorrillos, que su terreno no es tan bueno, entonces de repente ahí sí vas a tener que ser más profundo, ¿no? Y no necesariamente más profundo, sino, es más, o sea, si tú hagas 2 metros, de repente eso no te basta, de repente tienes que hacer otro tipo de cimentaciones, como de repente platea de cimentación, de repente tienes que hacer otra cosa que sea más cara. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que tenemos que llegar al estrato adecuado, o sea, no es que yo sea más bajo, porque si yo tengo un estrato adecuado al metro, digamos, 1,20 m, que sé que es un terreno que me va a resistir, tiene la capacidad portante adecuada para que me resista todo el complejo que yo voy a construir, es más que suficiente. Si yo excavo más, ya es verdad, botar plata al agua, ¿no? Porque eso no te hace nada. Si cumple 1,20 m, ¿para qué va a hacer 2 metros más? No por eso tu casa va a ser más resistente. Es más, al contrario, a veces muchos, yo he visto, que te excavan 2 metros. Y cuando haces el cálculo, es, oye, no, no me va a alcanzar, no, no, 1,50 m, déjalo. ¿Y qué haces? Tienes que rellenarlo otra vez. Y tú para rellenar no es que rellene por rellene, tengo que rellenarlo, compactarlo, un estudio Proctor. O sea, ya en vez de haber dejado tu nivel normal, ya has hecho algo que no. Incluso hay gente que excava más ajo y para piña encuentra la paz freática, no hay agua. ¿Y ahora qué haces? Pues, o sea, no es así tan gracioso de decir yo voy a excavar más. ¿No? Con que nosotros hagamos lo que nos diga el estudio de suelos y encontremos visualmente también, visualmente veamos que es un material compacto, entonces ahí nosotros podemos inventar tranquilamente. Siempre se ha hecho así, de esa forma. A todos nuestros amigos que están escuchando en este momento, no se olviden de hacernos las preguntas en la cajita de comentarios, porque vamos a responder en próximos videos los mitos que ustedes tengan, las preguntas y curiosidades acerca de la construcción, y les vamos a responder cada una de ellas. Y una de esas preguntas que nos han hecho ¿es verdad que el ingeniero solamente se colegia para firmar y al final en la obra todo lo hace el maestro? Créeme que es el mito más grande y por excelencia del Perú, ¿no? Me gustaría que fuera así para que el maestro, pues yo no hacer nada y el maestro haga todo, me gustaría. Pero no, no, Camilo, o sea, lamentablemente no es así, ¿no? O sea, este es un mito arraigado de que tal vez el ser humano en sí piense que esto de hacer esfuerzo físico sea el factor determinante para que uno piense que está haciendo algo. Y no, no es, tú sabes que no es así. Yo no puedo de repente juzgar a Mario Vargas Llosa. Ah, no, pero él escribe, pero está sentado en su cama todo el día y nada, no hace que un librito, que no, es un genio, ¿no? Yo tengo que reconocer que es un genio, o sea, lo que él está haciendo es algo que yo jamás haría. ¿Por qué? Porque y él tiene las cualidades especiales, se preparó para esto. Es igual. Nosotros lo que tenemos que hacer dentro del mundo de la construcción es respetar los roles, ¿no? Cada uno tiene un rol. Yo respeto mucho el rol, por ejemplo, de un encofrador, porque el encofrador hace arte, ¿no? O sea, para que tú veas una escalera, para que veas un techo, para que veas un muro de contención, ha tenido que haber una mano fina, una mano calificada de un trabajador, en este caso, pues, un encofrador, al igual que el fierro, ¿no? El fierro tiene que armar el fierro de cierta forma, los traslapes, ver cómo hacer para que sea confinado los estribos. Caramba, yo todos los días siempre me sorprendo de la construcción porque estos muchachos pueden hacer eso, ¿no? Entonces digamos que es un respeto de roles, ¿no? El ingeniero no es que va, pues, si va a meter la mano, solamente porque no está, pues, lampeando, no es porque no haga nada. El ingeniero tiene que controlar muchas cosas, y tú sabes, tiene que controlar la calidad de la obra que esté haciéndose adecuadamente, tiene que controlar los costos, porque sin costos, imagínate que el día siguiente botemos la plata, ya no tenemos que avanzar. Muchas familias nos quedamos sin trabajar si no hacemos esto, ¿no? Tenemos que ver el tiempo. Aquí estamos con el propietario que nos agarra el tiempo, que ya que se pasa el tiempo, que qué hacemos. Tenemos que ver incluso la relación que tenemos que ver con los stakeholders, con los interesados, para ver que todo marche adecuadamente. Además, asumir los riesgos que pueden haber, controlar esto, ¿no? Ver la forma de que cada uno de estos roles, de todos los trabajadores, tanto tu staff como el personal, se lleven adecuadamente y trabajen como una maquinita, ¿no? A veces esto no lo ve la gente ve, piensa, y yo lo he visto y lo he leído en muchos comentarios, que dice que no, el ingeniero no hace nada, el maestro hace todo, pero a veces, no sé, tendrían que sentarse y poder ver y ver y poder, pues, pesar lo que está haciendo cada uno. Somos roles, todos somos roles, y todos, en vez de estar diciendo, tú haces y yo no, sino respetar el trabajo del otro y pues complementarnos, ¿no? El complemento está la acción y está el conjunto de poder llegar, pues, a ejecutar una obra en su totalidad. Claro, a todos nuestros amigos que nos están viendo, ya sea chicos que estamos en la universidad, que estamos recién egresados, los que estamos trabajando, y también a los maestros que están viendo este podcast, ¿qué les diría, ingeniero, para poder fomentar mejores prácticas constructivas en la construcción y buenas prácticas, que sea para poder Sí. limitar la construcción informal?
Claro, es como te decía, yo en mi vida he tenido oportunidad de conocer infinidad de maestros, ¿no? Ujú. Con los cuales casi la mayoría he hecho muy buena amistad, ¿no? Y nos conocemos después de tiempo, de muchos años. Siempre hay el respeto, ¿no? El respeto a su trabajo, su experiencia, que tienen tantos años en esto, ha visto un montón de cosas. Cuando uno sale y es nuevo, aprende mucho de esto, ¿no? Porque es como uno va y él ya está viendo algo que nosotros no podemos ver, ¿no? O sea, él ve más allá del evidente de repente. Y nosotros comenzamos a ver y respetamos esto, ¿no? Yo siempre he respetado, te comenté que mi papá fue maestro obra y también respetaba a mi padre en lo que hacía y aprendía de eso, ¿no? Ahora, nuestro rol de ingenieros es completamente diferente, ¿no? De repente. Pero también como ingenieros tenemos que respetar el rol del maestro, ¿no? De repente mucho surge esto, ¿no? Que a veces hay ingenieros que sí le gusta, pues, avanzar, pues, con la pierna en alto, ¿no? Y esto no debería ser, porque nosotros somos ingenieros y sobre todo somos compañeros que al fin y al cabo, nuestra finalidad es construir, pues, la edificación y que vaya bien, ¿no? Nada, trabajar en conjunto y de una buena manera vamos a llegar lejos, ¿no? Si comenzamos con los problemas, con los codazos, con las metidas de pie, eso no se va a llegar a nada, ¿no? Yo trabajo bien y sé que se puede llegar a trabajar bien, Camila. Exactamente. Y finalmente, para todos nuestros amigos y todos los oyentes que están viendo este podcast y escuchándolo también, es muy importante mencionar que la experiencia no sustituye el conocimiento que un ingeniero, un arquitecto y un profesional en el sector de la construcción aprende a lo largo de la vida universitaria. Está bien que un maestro haya construido 1000 casas y todas estén en pie, pero no sabemos qué va a pasar si dentro, que Dios no lo quiera, pero pasa un sismo y esas 1000 casas colapsen, porque no las hizo con un parámetro establecido o con la normativa, o no siguió la normativa. Entonces, es muy importante siempre trabajar de la mano con un profesional del sector de construcción, ya sea un ingeniero civil, un arquitecto, para que nos pueda guiar tanto la fase del diseño de la edificación, fase de la construcción y también la fase ya de todos los términos de la obra. Así que, ingeniero, estamos muy agradecidos con usted por compartir con nosotros sus conocimientos, desmentir los mitos muy comunes del sector construcción y que muchas personas nos han preguntado también. Y es muy importante a todas las personas que están escuchando esto, que siempre hay que fomentar las buenas prácticas en el sector construcción para poder mitigar esta brecha que tenemos, que más del 70% de construcciones en nuestro país están propensas a colapsar ante un sismo porque son construidas de manera informal. Así que, ingeniero, muchísimas gracias, ingeniero Rolando, por todos los conocimientos compartidos. Estamos muy agradecidos con usted y esperemos verlo en el próximo podcast. Claro que sí, Camila. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.